Yo lo que primero quería comenzar es deciros que no voy a descubrir al elefante blanco, no voy a decir la trama, quién la organizó, ni quién urdió para que eso fuese así, porque yo no soy historiador, no he profundizado en toda la hemeroteca para saber, sino únicamente venía aquí, que siempre ha sido una de las razones que expongo antes de empezar nada, para explicar mis vivencias a lo largo de esas 16, 17 horas que viví en el interior del Congreso de los Diputados. Como bien sabéis, el mayor acto en contra de la democracia que se ha hecho a lo largo de los 40 años de democracia, los más de 40 años que llevamos de democracia en este país. Tengo que empezar únicamente haciendo unos prolegones, ¿no? Un preámbulo de por qué estaba yo allí y a consecuencia de qué me vi involucrado en todo esto. Yo ingreso en la Guardia Civil, eso soy yo. Esa fotografía es del año 79, cuando me van a dar lo que es el título de Guardia Civil en la Academia de Úbeda, en Jaén. Ahí es donde nos formábamos todos los aspirantes a ser Guardia Civil, y ahí es cuando yo entro. El motivo de entrar en la Guardia Civil, ingreso con 19 años y salgo con 19 años de la academia, es, yo vengo de procedencia, soy la quinta generación de 6 ya, porque tengo 2 hijos también guardias civiles, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi tío, 2 hermanos y yo con 2 hijos, todos guardias civiles, pero yo ingreso en la Guardia Civil no para ser guardia civil con este uniforme, sino para ser guardia civil especialista de tráfico en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Yo quería ser motorista de la Guardia Civil. Es más, si a mí me dicen que yo no podía ser guardia civil, no ingreso en la Guardia Civil, así de claro. Y entonces, el día 23 de febrero del año 81, fue un lunes, acordaros, un lunes en el que empezaba mi primer día de clase en la Academia de la Guardia Civil de Tráfico. La Academia en aquella época estaba en Príncipe de Vergara, en un acuartelamiento que es normalmente la sede del Parque de Automovilismo de la Guardia Civil. La Academia ahora mismo no está allí, está en Mérida, en Badajoz, pero en aquellos momentos sí que estaba allí. Y después de un proceso tortuoso y largo, haciendo pruebas para ser seleccionado para empezar la academia, pues yo estaba destinado en Bilbao. Estaba destinado en Bilbao. Cuando habéis visto estas fotografías, terminamos la academia y toda la promoción, desde el número 1 hasta el último, vamos destinados a las provincias vascas y a Navarra, todos, sin excepción. Fueron años muy duros por el terrorismo de ETA. Y de hecho, el último servicio que yo hago en Bilbao antes de ir a la academia, os vais a acordar el hecho en sí. Yo estaba de escolta de sus majestades los reyes de aquella época, en la visita que hicieron a la sala de juntas de Guernica en esos días anteriores a este golpe de Estado. De tal manera, pues para mí estaba hasta celebrándolo, que iba a ser el último servicio que hiciera allí, porque a los días siguientes me iba a Madrid a, en un principio, comenzar mi periodo de formación como Guardia Civil de Tráfico. El tema está que ese lunes la clase empezaba todo lo que es el proceso académico desde las 8 de la mañana, que empezábamos las clases, pues hasta las 10 de la noche que ya terminaban. Pero al ser el primer día, a nosotros lo único que nos dio tiempo es que un profesor de la academia nos explicara el plan de estudio que se iba a llevar durante los cerca de 6 meses que duraba ese curso académico. El profesor fue uno de los que estaban después involucrados en todo este golpe de Estado. Hay después una fotografía que se verá, y claro, nos dice que por las mañanas eran las clases de estudio de todas las materias que lo componían,
y por la tarde porque iban a ser temas o bien de repaso, estudiando los temarios que íbamos a llevar, o alguna práctica que también se hacía. Dentro de la formación, aunque éramos para tráfico, era tema de desfiles, de tema deportivo y demás también se hacía. El caso que, para ponerlo en contexto, a las 6 de la tarde teníamos una hora de descanso que era de 6 de la tarde a 7, que era la hora de la merienda. Era la hora de que parábamos las clases y bajábamos a la cafetería de allí del parque. Tengo que deciros que la cocina en ese parque era desastrosa. El curso anterior al nuestro fueron todos expulsados de la academia porque todos se negaron a comer. Os podéis imaginar qué tipo de comida se comía allí. Y nosotros no es que nos negáramos a comer, lo único que no comíamos y aprovechábamos por la tarde para comernos un bocadillo y pasar el resto del día hasta la mañana siguiente que del desayuno. De hecho, pues a las 6 terminan las clases, bajamos y haciendo la cola para que pudiera comprar ese bocadillo, nos llega un compañero de los que estaban en la academia. El parque de automovilismo es un edificio ya antiguo, tiene 5 plantas y la academia estaba en la 5ª planta. Llega un compañero y nos dice que urgente, que teníamos que pasar por la taquilla. Normalmente llevábamos en la academia una gorra cuartelera. Aquellos que no sepáis o aquellas que no sepáis lo que es una gorra cuartelera, esa que es de estas planas, nosotros tenemos una expresión un poco que no viene al cuento. Dila. Era una gorra chocha, le decíamos. Pues ya está. Era de la que se abría. Bueno, sí. Y entonces nos dijeron que teníamos que cambiarla o coger el sombrero, lo que es el tricornio, y subir a la 5ª planta, que allí el suboficial que estaba de servicio nos iba a dar instrucciones de qué es lo que íbamos a hacer. De hecho, pues todo a prisa y corriendo, en un periodo, en una academia, y en este caso militar, como era la Guardia Civil, lo tenía que hacer todo deprisa y llegar el primero a donde te dijesen que había que llegar. El caso que subimos todas las escaleras, todo ahí corriendo y demás, y nos forman allí, nos dicen, el sargento pone una mesa más pequeña que esto, y estaban con armamento, con sus fusiles, cargadores y balas de lo que son cajas de munición. Y entonces no nos extrañaba nada, ¿eh? Lo tengo que decir, yo había pasado anteriormente por esa academia de Úbeda y era una cosa muy parecida. Sin venir a cuento te decían que tenías que hacer algo y lo hacías y no pasaba nada. El caso que nos dan el subfusil, me acuerdo que era una Z70. La Z70, para quien no lo conozca, hay 2 clases, la A y la B. La A tiene munición de 9 milímetros largo y la B de 9 milímetros para Velum. De tal forma nos da una Z70, la mía era B, me dan la munición y los cargadores y me dicen que tenía que bajar a la puerta de la academia, que allí habría un oficial y que nos iba a dar instrucciones de lo que íbamos a hacer. Bajamos a la puerta, había un capitán de la Guardia Civil. Después nos enteramos que era de la academia, no lo conocíamos, es que nadie conocía a nadie allí. Nos dice que subiéramos a un autobús, ese autobús, acordaros, que no era de la Guardia Civil, de PGC, ni era verde, era de matrícula normal y unos colores así un poco llamativos. Nos dice que subiéramos y que en el interior que empezáramos a cargar de munición los cargadores y el arma. Se origina ahí un caos, porque a mí, por ejemplo, me habían dado para el tipo de arma una munición que no correspondía. Yo no podía meter las balas en el cargador porque era 9 largo y entonces tuvimos ahí un poco de mercado persa preguntando quién tenía un tipo de munición diferente a la que nos habían dado. Nos la cambiábamos entre nosotros y el caso que el autobús estaba en marcha, andando, y de fondo, en la radio, el conductor llevaba puesta la cadena SER. La cadena SER con el monotema de ese día, que eran las elecciones para
elegir presidente de gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo en sustitución de Adolfo Suárez, que unos días antes había dimitido. Nosotros eso lo teníamos como algo normal, no le prestamos ni atención, hasta que en un momento determinado el periodista de la emisora le quiebra la voz y empieza ya a hablar: atención señores, parece que entra policías, parece un guardia civil. Nos quedamos así un poco extrañados, pero el capitán rápido corta la emisión y nos deja sin conocer nada más. Lo único que hizo este capitán fue levantarse y decirnos: señores, nos dirigimos al Congreso de los Diputados porque están ocurriendo unos hechos muy graves y nosotros, como fuerza de seguridad, vamos a por todas. Nos quedamos de tal manera que de aquí, de esta foto, la mayor parte de ellos eran compañeros que habíamos ido desde Bilbao hasta Madrid a hacer este curso de lo que os estoy comentando. Solamente como una anécdota negativa, este autobús, unos 4 años posteriores, fue el que ETA, con una bomba en la República Dominicana, un coche bomba, mató a 14 guardias civiles de los que ahí iban, en ese interior. Lo digo esto únicamente para que conozcáis un poco el contexto del tiempo, no de otra cosa, ¿no? Claro, nosotros cuando nos dice el capitán que están ocurriendo unas cosas graves, pensábamos que era algo de lo que ya veníamos acostumbrados de trabajar en nuestro destino en el País Vasco, que era algo de ETA. El tema esta no es la promoción entera. Esta es una clase de las dos que componían lo que era la academia en la promoción de ese año, de febrero del 81. Los que están en los laterales son monitores de campamentos, los que nos daban las clases de motociclismo, y lo mismo cogías unas sanglas que cogías también una moto de todoterreno, y tenías que hacer las prácticas con la equipación que veíais ahí. Estos monitores y el oficial que está en medio de la fotografía son renovados, porque los que habían antes los meten en prisión porque estaban involucrados en el golpe de Estado. El caso que cuando llegamos a lo que es la puerta del Congreso, en el edificio, allí bajamos del autobús, fuimos el último autobús que llegó allí, el último de todos los que estaban. En total éramos unos 200 guardias civiles los que habíamos en el interior del Congreso, pero cuando llegamos nosotros no entramos inmediatamente al interior, sino que nos dicen que montemos como un círculo, un cinturón de seguridad para que nadie pasara hacia las instalaciones, hacer un poco de barrera. Eso es normal. Es quien conozca un poco de la vida policial, pues sabe que cuando ocurre un hecho de relevancia, pues lo que se pretende es aislar donde está el foco del problema. Pero lo curioso fue que a unos 50 o 100 metros de nosotros había otro cinturón de seguridad de lo que antes era la Policía Nacional. La Policía Nacional, que vestía en aquella época, creo que era de marrón, y estábamos nosotros en un lado, ellos a una distancia. No nos comunicábamos por palabras porque no nos oíamos, no existían las tecnologías de hoy en día, pero por gestos decíamos: vaya la que hay ahí montada, y ellos decían: ya lo creo, ya lo creo, porque ellos sí sabían lo que estaba ocurriendo, nosotros todavía no lo sabíamos. El caso que ahí estuvimos pues sobre unos 20-25 minutos hasta que ya nuestros jefes nos dicen que pasemos al interior del Congreso. Si conocéis un poco la distribución de lo que es el Congreso de los Diputados, nosotros entramos por la lateral donde están los leones, la verja metálica, hay ahí una entrada que es por donde entran normalmente todos los diputados. Y cuando entramos por ahí, a la izquierda hay una sala como de espera y había ahí una montonera de pistolas, revólver y pistolas, increíble. Y había un guardia, y ese guardia, yo digo: jolín, lo que hay aquí. Pues mira lo que tenían. Yo voy a utilizar las expresiones, perdonad que sea brusco, mira todo lo que tenían estos cabrones aquí.
Y claro, ¿qué es lo que uno cree cuando ve eso? Digo, han inutilizado al comando terrorista, lo han desarmado y las armas están ahí. Y no, esas después eran las armas que llevaban los escoltas de todo el gobierno en pleno y los policías que estaban de servicio esa tarde allí en el interior del Congreso. Pero no lo sabes, de primera no lo sabes. Total, que llegamos, entramos, nos dirigimos, digo nos dirigimos porque yo siempre iba con un compañero que aparece por aquí, se llama Paco, más adelante lo veremos más detenidamente. Y este compañero, bueno, eso es haciendo las clases este que está aquí, de la barba a mi derecha por completo, ese es Paco Rúa, es un gallego, que yo me hago guardia civil con él. En Úbeda vamos juntos a Bilbao, hacemos juntos el curso de tráfico y después nos vamos juntos destinados a La Rioja, a Santo Domingo de la Calzada, que es mi primer destino de motorista de tráfico. Lo vengo a decir porque estos que están aquí, a excepción del que está con los brazos en jarra, todos estos éramos de Bilbao y hacíamos ahí como un grupillo entre nosotros. El tema que cuando digo entramos, vamos por el pasillo donde dicen los diputados que es de los pasos perdidos de allí, que es donde están las casillas con el correo de cada uno de ellos. Pero nadie nos decía qué es lo que teníamos que hacer, qué misión teníamos en el interior, y nosotros lo único que íbamos era buscando algo ya nos pensábamos, intuíamos de que habían sido detenidos ese comando terrorista, porque estábamos un poco como de turismo ya por el interior. Ese pasillo, a la parte de atrás de donde está el hemiciclo, hay una escalera que sube a la biblioteca del Congreso y al final de esa escalera das a la tribuna de invitados de allí del Congreso. Cuando llegamos a la tribuna nos asomamos y al ver lo que vimos es cuando ya nos damos cuenta de la situación real que estamos viviendo. Allí estaban todos los diputados con las manos en la parte delantera del estrado ese que tiene. Estaba el gobierno en pleno, estaban todos todavía, no habían retirado a nadie. Había ya pasado todo el altercado de Gutiérrez Mellado con un teniente de tráfico de la Guardia Civil, lo de Suárez y demás, que en un principio se negaron, y ya estaba la cosa más tranquila, porque tengo que decir que si viene a las 6:20 es cuando entra Tejero allí al Congreso, esto que estoy hablando yo serían sobre las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde vemos que está la situación como está, nos quedamos perplejos. Yo le digo a mi amigo a Paco, Paco, esto no es un golpe, esto no es un comando terrorista, no es una acción de ETA, esto es un golpe de Estado y lo estamos dando nosotros. Ahí nos damos cuenta de la situación real. El mundo se te viene encima, el mundo se te viene encima de primeras. Yo comentábamos antes lo del tema de la situación familiar de cada uno, ¿no? Yo ya estaba casado, yo he sido siempre muy acelerado para todo. Y tenía un niño con 4 meses recién cumplidos. Estamos hablando, yo tenía 21 años en aquel momento y, claro, lo primero que se te pasa es que estás atacando algo que hasta incluso antes de entrar en la Guardia Civil, desde los 16 hasta los 19 años, yo estuve trabajando en una empresa de Murcia capital, que es donde yo vivía en aquella época. Yo me afilio a UGT. En las manifestaciones, en las huelgas que se hicieron, en la situación esta de la muerte de Franco, yo con 16 años, con 17, intervengo en ellas, me doy de alto en el sindicato y cuando llego a la academia lo primero que nos dicen que ahí no podía estar nadie ni militando en partidos ni en sindicatos. Yo llamo directamente a mi padre y digo, oye, vete a UGT y dame de baja porque si no aquí me expulsan. Quiero decir con esto que yo tengo conciencia democrática de derechos, de todo lo que se estaba luchando en aquel momento. Yo asisto por primera vez a un acto político en un mitin que hizo Tierno Galván en la Facultad de Magisterio en la Universidad de Murcia.
yo era un crío, pero yo he sido socialista de nacimiento, nací en un cuartel de la Guardia Civil, mi padre era guardia civil, mi madre era descendiente de republicanos de izquierda de Cartagena, que es donde yo nazco. Yo nazco en Cartagena y allí estaba muy arraigado el sentimiento republicano y de izquierda. Vamos, mi familia, todo lo que son mis tíos, mis tías, mis primos y demás, yo creo que el Partido Socialista no es que ya lo quisieran de nacimiento, es que están arraigados en lo que es su forma de ser. El hecho de verme en medio de un golpe de Estado, yo eso no lo digería bien, y de hecho hubo después momentos tensos en lo que siempre pasaba lo mismo. El guardia civil, el de base, el de la escala básica, nunca ha contado para nada. Nunca ha contado para nada, siempre han sido teledirigidos por sus mandos y han hecho del guardia lo que han querido y nunca han tenido responsabilidad de ningún tipo esos mandos. En aquella época existía la obediencia debida hacia el mando superior. Es decir, un cabo, que es el primer escalón de mando, podía decirte que hicieras algo en contra de la Constitución y no pasaba nada. A raíz de este hecho, esa obediencia debida se suprimió en todo lo que es el Ejército y las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Pero hubo situaciones de especial relevancia porque allí, a lo largo de la tarde-noche, entra el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, en aquella época, junto a Sáenz de Santa María, que era el coronel jefe de la Policía Armada, y ellos de un empleo superior a Tejero le ordenaban que depusiera su actitud y se negaba y decía que no y que él obedecía a otras órdenes y que por lo tanto ellos ahí no pintaban nada. Bueno, pues situaciones tensas de que hasta incluso que, oiga, usted depone su actitud, ahora mismo le detengo. Dice, antes de detenerme le pego un tiro y me suicido, en ese plan. Hubo situaciones ahí, bueno, yo sé de guardias que le dieron ahí ataques epilépticos en el interior del Congreso, por la situación esa que había. Los que estábamos allí reclutados, en mayor parte, éramos gente que no sabía a lo que iba. Porque de esos 200 guardias que he dicho antes, estábamos la Academia de Tráfico, que éramos aproximadamente, en total, éramos 105 en esa promoción, pero entre que hay gente que está de servicio, tanto en esa zona donde se hacen las prácticas en Ventalarrubia, como en las mismas instalaciones de la Academia, podíamos estar en el interior del Congreso aproximadamente unos 60 o 60 y tantos guardias. Después estaba el parque de automovilismo, tanto conductores que movilizaron para esto, como mecánicos, que es la verdadera esencia de ese parque de automovilismo. A todos les dijeron que ellos tenían un periodo de trabajo desde las 8 hasta las 2:30, a las 3 de la tarde, pero les dijeron que se personaran a cierta hora de la tarde con el armamento completo, porque iban a pasar una revista de armas. En una revista de armas llevas todo, pistolas, subfusil, munición al completo, grilletes, todo lo llevas. Y entonces, como iban ya pertrechados de todo, los movilizan junto a todo el subsector de tráfico de Madrid y también un escuadrón de caballería de Valdemoro para ir al interior del Congreso. De hecho, las primeras imágenes que todos tenemos en la retina es cuando se enfrenta a Gutiérrez Mellado y a Adolfo Suárez, que van con un anorak verde, parecido al que lleva mi compañero, estos dos compañeros. Ese anorak verde se llevaba en aquella época para los que estaban trabajando, y una gorra como la que lleva tanto el de abajo como el de arriba, un poco echado para atrás. Esa gorra era la que se utilizaba para servicio normal en la agrupación de tráfico. Entonces vemos que estos hacen ese enfrentamiento directo con Gutiérrez Mellado y con Adolfo Suárez. Como no podía ese teniente con un general, un teniente general, que yo creo que no se le ha hecho todavía la memoria que merece, como es Gutiérrez Mellado,
todavía este país no le ha hecho el reconocimiento público que se merece ese hombre. El caso es que, como no veía Tejero que no podía con él, disparó un par de tiros al aire y, claro, los guardias, cuando oyeron esos disparos, empezaron a hacer las ráfagas de ametralladora del subfusil, que son los que se contemplan todavía en la parte superior del hemiciclo. Bueno, pues esto ocurre así, pasa el tiempo, pasan las horas, ahí nadie decía nada, nadie nos decía únicamente, bueno, a lo largo de la tarde, pues nos dijeron que nos distribuyéramos por la salida de lo que eran los pasillos esos del hemiciclo, por si algún diputado o diputada quería ir al servicio, para que le acompañáramos al aseo, para que le acompañáramos y que no fueran solos. Ahí estás entre un poco en un sitio, otro poco en otro, intentando captar información al respecto de qué es lo que pasaba. En aquella época no habían teléfonos directos, era todo por centralita. Ese pasillo que digo de los pasos perdidos que circunvala todo el hemiciclo, ahí habían teléfonos, cabinas de teléfono, en la que descolgaba y se ponía una operadora. Hubo compañeros de los que estábamos ahí dentro que llamaron. La operadora le decía, bueno, ¿a quién quiere? Ah, no, pues yo quiero llamar a mi padre. ¿A qué teléfono? A este. Había quien decía, papá, que estamos aquí y hemos dado un golpe de Estado y estamos de cine, que hemos tumbado esto. A todos esas grabaciones, esas llamadas estaban grabadas y sí que le imputaron un acto delictivo. Hubo gente que, sin embargo, pues con la preocupación, estoy aquí, no sé lo que ha pasado, pues tenían la tranquilidad o te transmitían la tranquilidad, no te preocupes, tú estás obedeciendo órdenes y tal, y ya se verá todo. Allí había una tensión muy, muy fuerte. El hecho que, como antes he dicho que no habíamos comido nada desde la mañana del desayuno, llega un momento que el cuerpo necesita comer. Fuimos al bar que había allí en el Congreso y estaba todo agotado. No había ni nada, ni de agua, ni de ningún tipo de bebida, ni nada de comida, porque los primeros que llegaron arrasaron con todo. Arrasaron, que no dejaron absolutamente nada, y nadie se preocupó de llevar comida a los que allí estábamos. Tanto a los diputados que estaban secuestrados como a los guardias que estábamos allí. Y el tiempo lo pasamos, estos compañeros que os digo, pues buscando alimentos. Allí no había, nos tuvimos que ir al edificio contiguo, a la zona ya más moderna de todo lo que es las instalaciones del Congreso, y en la última planta había ahí un restaurante, y en la cámara frigorífica vimos una lata de anchoas y unos cartones de leche. Eso es lo que comí yo durante todo el tiempo. Una anchoa con leche y nada más. No era muy energético ni nada de eso, pero era una forma de retratar el momento y la situación que se estaba viviendo en esas horas. El hecho es que ya por lo menos estaba la cosa de esa manera, nos dirigimos otra vez a lo que era la parte de atrás de donde está la presidencia del Congreso. Es otro pasillo donde están también las salas de reuniones, la sala de los relojes y demás. Hubo una hora determinada que la gente empezó a protestar, tanto el presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, se encaró con Tejero. A consecuencia de eso lo sacaron del hemiciclo y lo metieron en esa sala de relojes. A continuación sacaron también a Gutiérrez Mellado y a los líderes políticos más relevantes de ese momento, al ministro de Defensa, a Sahún, como a Felipe González, a Adolfo Guerra y a Santiago Carrillo. Lo llevaron allí. Lo llevaron allí y los incomunicaron del resto de los diputados que estaban. Perdona. Llegó un momento que pasa la noche. La noche pasa, el cansancio se acumula y entonces pues estás dando cabezadas
Yo me acuerdo que me senté en el último de los últimos escaños que había en el hemiciclo, en la parte superior del todo, y coincidí con un periodista. Estaban todos, le obligaron a salir, menos a ese periodista. Claro, si os digo que era el representante de la revista Fuerza Nueva, pues sabréis por qué no lo sacaron. Allí había un diputado que muy bueno, en esa época lo del Vox de ahora, que es Fuerza Nueva, Blas Piñar, estaba ahí de diputado. La verdad que no se movió ese hombre, no se movió. Pero quiero decir lo del periodista porque él, claro, nos veía a nosotros que estábamos ahí un poco apesadumbrados, estábamos ahí pues con todo lo que se nos cruzaba por medio, y nos dio mensaje de tranquilidad. Tranquilos, chavales, que de aquí vaya a salir tenientes. Decía, de aquí vaya a salir tenientes. La contestación nuestra era: no queremos salir de tenientes, lo que queremos es salir. Queremos salir y cuanto antes. Pero bueno, el caso que a lo largo de la noche pues se va desarrollando ahí, va pasando el tiempo, ves cómo hay situaciones de urgencia, desaloja a una diputada que estaba embarazada, empezaron ya a desalojar a personas que tenían alguna afección médica, algún problema médico, y los sacaron. Después hubo, lo que he dicho antes, hubo guardias que sufrieron ataques de ansiedad muy profundos y lo tuvieron también que evacuar en ambulancia a centros hospitalarios. Yo me acuerdo que una de las cabezadas que pegué por la mañana, a mí me despertó el señor Fraga Iribarne cuando se levantó cansado de su asiento y se encaró con el amigo Tejero y le dijo que ya estaba bien, que eso no podía ser, que tenía que deponer su actitud, salir y demás. Y entonces también fue cogido por la pechera y lo llevaron donde estaban los otros diputados, los otros miembros del gobierno que antes os he dicho que aislaron. Ahí se fue desarrollando una serie de cuestiones hasta llegar al fin, que sobre las 12:20 del mediodía siguiente, cuando ya te ponen la actitud a raíz de unas conversaciones que hubo y de pactos que llamaron después del capó, el pacto del capó, en el que todos de suboficiales para arriba eran los que iban a ser inculpados en todo el proceso y suboficiales para abajo íbamos a salir sueltos porque no teníamos responsabilidad. El tema está que cuando salimos de allí nos llevaron a la Dirección General de la Guardia Civil, a la calle Guzmán el Bueno. El único objetivo era contar la gente que estábamos allí y después nos llevaron a continuación hacia las instalaciones del Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro. Allí tuvimos que entregar el armamento que llevábamos con una nota del nombre de cada uno y el que comprobaron que había disparado, si lo separaron de donde estábamos nosotros, lo arrestaron, lo llevaron a otras dependencias de la Guardia Civil, a calabozos, y después, a lo largo del proceso, ese famoso proceso de campamento, que yo en la vida he visto un sumario de la complejidad como esta, que se cierre tan pronto y que haya sentencia en un año, en menos de un año. En menos de un año, claro, después se vieron las condenas, de qué manera la sacaron, pero lo que más retuvo, que después apelaron al Supremo, y la Sala Segunda del Supremo le rebajó también las condenas a todos menos a Tejero. De hecho, hubo hasta incluso oficiales que en un principio habían salido con una condena de 15 años, que quien algo conozca de lo que es la vida de un funcionario, en el momento que tengas un solo día de condena, tiene una inhabilitación de por vida. No puedes seguir ejerciendo tu actividad de funcionario. Aquí no pasó así, porque aquí tenientes, yo lo he visto que han llegado a generales, de los que estaban ahí dentro, en ese golpe de Estado. Y suboficiales y todo, pues continuaron su actividad y su profesión normal. A nosotros tuvimos la suerte, dentro de todo esto, que nos permitieron continuar todo lo que es el ciclo de formación. Estuvimos en la academia, terminamos el curso a finales de julio de ese año 81 y, como he dicho antes, en agosto pues me incorporé a mi destino
en aquel momento, que fue en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Con el tiempo me vine para aquí, para Alicante. Estuve desde el año 87 hasta el 2002, que por otra actividad sindical a mí me llevó consigo la separación de mi trabajo de Guardia Civil. Lo que no consiguió un golpe de Estado, lo consigue una lucha sindical en el interior de la Guardia Civil. Yo, con una edad muy joven, me tengo que jubilar de la Guardia Civil por prescripción facultativa, porque, entre otros, ayudé a formar lo que es la actual Asociación Unificada de Guardias Civiles, que es la asociación profesional de más afiliación que hay en toda España. Yo fui secretario provincial de esa asociación y el primer secretario general que hubo en la Comunidad Valenciana de la asociación. Y eso, a grandes rasgos, como me han dicho de que tampoco dispongo de mucho tiempo, creo que no he sido muy extenso. Si hay alguna pregunta, la contestaré. Nada, pero quiero deciros que el mensaje que se traslada aquí es ese. En la Guardia Civil de esa época ya creo que lo hemos ganado a base de años de democracia, de partidos progresistas que han estado gobernando este país, que se ha conseguido una ley de asociaciones profesionales en el interior de la Guardia Civil, que ahora ya se ha regulado de una forma más efectiva lo que es bueno y lo que no es tan bueno, que ahora el que la hace la paga, y ya cualquier intento de asonada o cualquier intento de golpe, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, sin embargo, la legislación es muy severa contra ese tipo de comportamientos. ¿Existe el riesgo? Pues sí, en aquella época, en el año 81, todos recordaréis, bueno, veo que hay gente muy joven, no lo va a recordar si no lo han estudiado, que en aquella época hubo una campaña de desprestigio hacia la democracia, hacia UCD en ese momento, porque estaba también muy de esa forma que estaba descompuesta, en la que un grupo de militares que estaban reaccionando en contra del gobierno crearon como un círculo que le llamaban Los Almendros y donde lo fomentaron en un periódico que se llamaba El Alcázar. En ese periódico lo único que hicieron fue sembrar el caldo de cultivo de lo que después fue el golpe de Estado, porque ahí fue cuando se conoció el primer intento de lo que se llamó en aquella época la Operación Galaxia, de un comandante de la Policía Armada, Saiz de Inistrillas, y un teniente coronel, que es el señor Antonio Tejero Molina, que fueron separados de su trabajo, de su destino. El señor Tejero tenía una libertad de movimiento que ya la quisiera cualquiera de nosotros en aquella época, porque estaba cobrando su sueldo de teniente coronel y tenía libertad para moverse por todos los acuartelamientos. Fue cuando estuvieron confabulando y generando lo que fue después el golpe de Estado del 23 de febrero. Un 23 de febrero que yo creo que todos los que estuvimos allí, la democracia fue muy generosa con nosotros, porque nos perdonó, nos supo perdonar. Sabíamos que estábamos cometiendo un acto muy grave, de los más graves que se hacen en democracia, que es luchar contra el poder legalmente constituido, y que de la misma forma que yo pensaba que ni la cabeza de todo ese movimiento ni los últimos de los que participamos teníamos que haber continuado como Guardia Civil, y estoy echando piedras sobre mi tejado, creo que siempre hay un momento, y el momento es saber aprovechar las oportunidades que te da la democracia, participar en ella y generar lo que son estados o situaciones de progreso, nunca de retroceso. Y esto lo digo por si hay alguien que pueda escucharlo, aquellos que se crean que la ultraderecha va a generar ganancia de derechos y de libertades, hasta incluso para los que van uniformados, están muy equivocados. Estamos viviendo situaciones o episodios no parecidos,
pero que tienen un aire un poco que a mí me huele a rancio, Y si ahora puedo denunciar algo ya de mi actividad política, es que la derecha de este país no es una derecha europea, es una derecha que está entregada a la ultraderecha para ganar unos cuantos votos. A partir de aquí, lo que queráis me preguntáis y lo que sepa os contesto. Gracias. Muchas gracias. Pues voy